Eclesiastés capítulo 2 versos 12 al 17. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá a mí también. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón, que también esto era vanidad, porque ni el sabio, ni el necio, ni del necio, habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. En esta noche vamos a ver que sin Dios la vida misma se vuelve aborrecible. ¿Lo notaron? En el versículo 17, ¿cuál es la conclusión de Salomón? Un hombre que saca a Dios de la escena, saca a Dios de su vida, tiene toda la sabiduría del mundo, toda la ciencia, tiene todas las riquezas materiales, pero saca a Dios. ¿Cuál es su conclusión en cuanto a la vida? Dice que la vida misma se vuelve aborrecible. Aquí en estos versículos veremos que Salomón va a tratar con un gigante que es imposible de evitar para todo ser humano, y es la muerte. Allí en el versículo 16 dice que finalmente todos van a morir, tanto el sabio como el necio, todos van a morir. Y nos presenta que aunque el necio se ve en menos, el sabio tiene una ventaja sobre el necio. Aún así, la muerte llegará a ambos. Y al ver esta realidad, Salomón dice, si es así, la vida es aborrecible. Y lo dice de una manera muy dramática, dice, aborrecí por tanto la vida. Porque se da cuenta que sin Dios, la vida misma se vuelve aborrecible. Hemos hablado de algunos hombres que han llegado a este mismo pensamiento en el siglo XX y ya hemos mencionado a quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 1964, Sartre. Él decía, la vida no tiene sentido, carece de sentido, es un absurdo, la vida es una pasión inútil. Al punto que cuando le dieron el Premio Nobel, él rechazó el premio, no lo fue a recibir, porque él no le encontraba ningún sentido a la vida. Y es así, el hombre sin Dios llega al punto de que considera que su vida se vuelve aborrecible. ¿Cuántas personas ni siquiera quieren vivir? No quieren estar en este mundo. Versículo 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Este versículo puede sonar un poquito difícil de entender, pero la idea es la siguiente. Salomón está diciendo, si yo el rey, con todas las ventajas que tengo como rey, y de mi parte saqué esta conclusión de mis experiencias, ¿qué provecho sacará otro sujeto de repetir mi experiencia? Ninguna. Le volverá a suceder algo parecido, pero no mejor. Esa es la idea aquí del versículo 12. Salomón está diciendo entonces que él tiene todo como rey, todo lo que un hombre puede desear, todo el bien material de este mundo, la inteligencia, la sabiduría, pero sacó a Dios de en medio.
¿Recuerdan qué tipo de sabiduría nos queda? De acuerdo a Santiago, capítulo 3 y versículo 13 en adelante, por favor si me acompañan, vamos a ver cómo es la sabiduría que saca a Dios de en medio. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahí tenemos el contraste de la sabiduría del cielo, de la sabiduría de Dios, y la sabiduría terrenal, la que saca a Dios de en medio. Lo único que queda es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y con esta sabiduría, Salomón se compara con el que es totalmente necio. Volviendo a Eclesiastés entonces, versículo 13 del capítulo 2, dice, y he visto que la sabiduría, esa sabiduría, la sabiduría, recuerden, terrenal, sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. ¿Qué conclusión sacó Salomón al comparar la sabiduría terrenal de este mundo sin Dios, comparándola con la necedad? La conclusión es que la sabiduría, aunque sea terrenal, aunque sea de este mundo y no tenga Dios, va a ser mejor que la necedad de este mundo. Dice que al punto que sobrepasa como la luz a las tinieblas. Así que este sabio sin Dios, un sabio según este mundo, es mejor que el necio en un sentido. Ustedes pueden ver que en este mundo es así. Hay personas que no tienen a Cristo, que no tienen al Señor en sus vidas, pero alcanzan la cultura, la educación, el buen gusto, viven de manera agradable debajo del sol, pero al final, tanto el necio como el sabio sin Dios, igual van a llegar al mismo destino, a una muerte sin Dios. La persona sabia, según este mundo, puede llegar a tener un buen pasar en esta vida. Y aunque viva mejor que el necio, que el que vive totalmente en el pecado, en los vicios y en la maldad, aunque viva un poco mejor, cuando lleguen a la muerte los dos, el destino de ambos va a ser el mismo. Una separación eterna de Dios. Así lo explica ahora el versículo 14, mire. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Dice aquí que el sabio tiene sus ojos en la cabeza, es decir, mira y ve una dirección lógica en la cual alcanzar sus metas y vivir en este mundo. Vive de una manera aceptable, vive bien, disfruta la vida. Sus riquezas y una vida ordenada le permiten un buen pasar, un buen vivir. Por otro lado, el necio vive totalmente en tinieblas. Son los que sin Dios se entregan al vicio, al mal vivir, al pecado. Vive totalmente a ciegas por la vida. Pero aunque el sabio tenga esta ventaja sobre el necio, igual ambos irán al mismo final si no tienen a Dios. Así lo dice el versículo 14. Dice que él se dio cuenta, dice Salomón, entendí que al final, ¿qué pasa? El mismo suceso le ocurrirá a ambos. Tanto el sabio de este mundo como el necio, cuando mueran, van a enfrentar la misma condenación por haber pasado de este mundo sin Dios. ¿Recuerdan Hebreos capítulo 9, donde dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio? Tanto este sabio como el necio, ambos van a ir al mismo destino, si no creyeron en Cristo como su Señor y Salvador. Versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio,
me sucederá a mí también. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. ¿Notan aquí el dije en mi corazón? Salomón está actuando como un hombre sin Dios, se está poniendo en el lugar de alguien sin Dios y se está dando cuenta, por lógica, con su experimento de mirar la vida sin considerar a Dios, que no vale de nada, no tiene ningún sentido seguir adquiriendo sabiduría y ciencia en este mundo si no tiene a Dios. En el fondo está diciendo, soy igual que el necio. Tarde o temprano, la muerte nos llegará a ambos. Por lo tanto, no importa si vive bien o mal en este mundo. Y esta es la gran mentira, hermanos amados, que debemos compartir con las personas con las que nosotros conversamos, que no tienen a Cristo, y que dicen, yo estoy viviendo bien sin Dios. Yo la estoy pasando bien sin Dios. Tengo todo, tengo a mi familia, a mis hijos que me quieren, tengo una buena carrera, tengo trabajo, tenemos una casa. Viven como el sabio, ¿cierto? Pero sin Dios. Y a ellos hay que advertirles que sí, estás viviendo bien en este mundo, estás teniendo un buen pasar, pero hay algo que se te escapa. Tarde o temprano va a llegar este gigante que le toca a todos, que es la muerte. Y cuando pases de este mundo te vas a tener que enfrentar a Dios. Y cuando te enfrentes delante de Dios, ¿estás seguro que Él te va a dejar entrar en la vida eterna? Y esa es la pregunta que tenemos que hacerle a las personas. Compartirles el Evangelio de Cristo. Porque tener una vida buena de un sabio en este mundo no te asegura que al salir de este mundo vas a ir al cielo. Solamente Cristo te puede llevar al Padre. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesús estaba crucificado? Tenía a sus lados a dos malhechores, ¿cierto? Uno de ellos se burlaba, pero el otro, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese malhechor se salvó poco antes de morir, ¿no es así? No alcanzó a ir a la iglesia, no alcanzó a hacer sacrificios, no alcanzó a dar ofrendas, nada de eso. ¿Por qué fue salvo? Solamente por gracia, por medio de la fe. Y ese es el mensaje que tenemos que compartir a las personas. Que en Cristo hay salvación gratuita, vida eterna y perdón de pecados. No importa que vivas bien en este mundo. Si no tienes a Cristo, cuando pases de este mundo, va a ser demasiado tarde. Te darás cuenta que no valió de nada. Versículo 16, por favor. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. ¿No es así? Es una verdad. Finalmente, ellos serán olvidados. Otros vendrán, y ellos serán solamente un nombre. A lo más, como lo vemos aquí en las calles de la ciudad, ¿no? ¿Ha visto que las calles tienen nombre de personas? Y los usamos habitualmente, tal nombre, tal apellido, pero nadie sabe quién fue. A lo más pasó a ser un nombre, pero todas las demás personas que han pasado de este mundo son olvidadas, no va a haber memoria para ellos. Pero sí nosotros, los justos, los que hemos creído en Cristo. ¿Cómo es nuestra muerte a los ojos de Dios si en algún momento partimos de este mundo? Mire conmigo Salmo 116, por favor. Versículo 15. Estamos viendo que aquí, tanto para el sabio, sin Dios, y para el necio, sin Dios, van a morir. Y toda su vida no va a haber tenido sentido, se van a perder. Van a ir a una eternidad separados de Dios. Pero ¿cómo es la muerte de un hijo de Dios? ¿Cómo es la muerte de un justo? Aquí dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿No es hermosa nuestra esperanza? Si morimos, si pasamos de este mundo, dice que a los ojos de Dios, nuestro fallecimiento, nuestra muerte va a ser preciosa a los ojos de Dios. Así que si recordamos a todos esos hermanos que han partido antes que nosotros, quizás a nuestros familiares, a nuestros padres que tenían a Cristo y que partieron
y que se nos adelantaron, ¿cierto? Que ya están con Cristo. Aquí dice, su muerte, ¿cómo fue? Preciosa a los ojos de Dios. Job también, capítulo 19. Nuestra muerte es preciosa, es estimada, dice el salmista, pero también Job habla de la resurrección. Seremos resucitados. Un día el Señor nos levantará para reunirnos completamente con Él y con todos nuestros hermanos que han partido antes y con todos los santos que han creído en el Señor a través de todas las edades. Job capítulo 19, desde el versículo 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Qué hermoso. La muerte de un justo es diferente a la del sabio sin Dios y la del necio sin Dios. Nuestra esperanza es hermosa, como dice Pablo en Romanos 5:5. Nuestra esperanza no nos avergüenza. Nuestra esperanza es bienaventurada. Volviendo entonces, para terminar, a Eclesiastés capítulo 2, leamos el último versículo de este párrafo, el versículo 17. ¿Cuál es la conclusión de Salomón después de todo esto? Ya lo habíamos adelantado. Dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esa es la conclusión de Salomón cuando saca a Dios de en medio. Siendo sabio, él dice, sin Dios, aún la vida se vuelve aborrecible. Todo es vano y aflicción de espíritu. Todo el trabajo que una persona haga, si no tiene a Dios en su vida, al final nada tendrá sentido. Qué hermoso que para nosotros no es así, y que en nosotros, en Cristo, tenemos una esperanza viva, de que si partimos de este mundo, nuestra muerte va a ser preciosa, estimada a los ojos de Dios. Y que un día, así como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, se levantó de los muertos, así también Él nos levantará para estar para siempre con Él. Oremos.